Juan, qué grato que esté con nosotros. Juan Sebastián es escritor, es profesor, abogado, dibujante. Bienvenido, Juan. Buenos días a todos. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer estar compartiendo este espacio, abriendo este camino. Entonces, gracias por la introducción y esa que hiciste, pues, en cuanto a lo que hago. Entonces, esperemos que nos vaya muy bien en el programa hoy y abordar un tema muy interesante como es, pues, lo que nos cobija a todos, que es la lectura, pues. Bueno, Juan Sebastián, 1000 voces, nos leemos 1000 voces. Es pretencioso, de pronto intenso, extenso, pero es nuestra meta y estamos trabajando para lograrlo. Y digamos que la introducción a este espacio usted pudo ver y ustedes pudieron observar imágenes. Esa hermosa biblioteca es la Gabriel García Márquez de Barcelona, España. El año pasado fue seleccionada como la mejor biblioteca pública del mundo. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con nosotros acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Palmira, donde estamos emitiendo desde los estudios de la 5G Radio Digital? Neus Castellano es la directora de la biblioteca y ha sido el motor, el liderazgo para lograr y sostener y mantener esta biblioteca que tiene una conexión impresionante, total, adherida a la piel de Colombia. Inclusive el año pasado ellos estuvieron al lado de Xavi Ribot desarrollando en el Carnaval de las Artes de Barranquilla, que lo hace la Fundación La Cueva, estuvieron desarrollando la influencia de los catalanes de Barcelona en la obra de García Márquez. ¿Por qué la relación con nuestro espacio E-Cultura? Precisamente porque Neus es una de las aliadas, un par de veces ha sido nuestra podcast para los trabajos que venimos haciendo. Entonces, quería hacerle esa introducción para señalarles por qué abrimos con las imágenes de la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, España. Y es precisamente por eso, porque, bueno, la directora Neus Castellano es nuestra aliada. Precisamente ella va a estar con un podcast acompañándonos con un nivel de lectura. Bueno, nuestro otro invitado maravilloso, un gran amigo, escritor, doctor en educación, Luis Alonso Moreno Calonge. Luis, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, José, por la invitación y bueno, un placer de acompañar este espacio. Bueno, Luis Alonso, no es que estemos excusándonos, sino como explicando por qué 1000 voces nos leemos. Y desde el trabajo que tú haces con los niños, uno de los frentes, si hay alguien que ayude a definir la responsabilidad sociocultural de una región, es tu trabajo, Luis Alonso. Antes de adentrarnos ya de lleno en el tema, ¿cómo es ese trabajo, Luis Alonso, que hace poco tuviste como el evento central en la ciudad de Palmira? Sí, este pasado mes de abril tuvimos el segundo lanzamiento de los libros de los niños que están haciendo la parte de producción narrativa en Cárdenas de Miñao, de tercero y de cuarto. En esta ocasión, a diferencia del año pasado, ya son 2 grupos y en total estamos completando 58 nuevos escritores infantiles. Y pues bueno, parte de este ejercicio tiene que ver con una apuesta institucional para fortalecer los procesos de lectura, escritura, habla y escucha de todos los estudiantes. Esta es una semillita que estamos de alguna manera cultivando y esperamos que siga creciendo y lleguemos a muchos más escritores infantiles y que definitivamente para los niños se vuelva digámoslo así, como algo ya muy cotidiano, una costumbre, no solo leer sino escribir, que ese es el ejercicio donde ellos digamos, les demanda muchas habilidades cognitivas. Desde luego, para poder escribir tienen que haber leído. ¿Cuántos niños se favorecieron en esta segunda versión? En esta segunda versión hay 58 nuevos escritores. Qué maravilloso trabajo. A Dios gracias, ha sido un ejercicio... es un trabajo de todo el año, ¿no? Sí, en este momento parte del ejercicio que estamos haciendo con los niños es, pues te digo, cuando ellos publican, pues adicional de escribir, presentan su texto y entonces ahí estamos fortaleciendo otros elementos que tienen que ver con el aula, la entonación, el timbre, bueno, todo lo que tiene que ver con todo el aparato fonoarticulador y el ejercicio de la voz, de la palabra. Pero cuando ya te expones, tanto escrito como en habla, tienes que escuchar críticas
y tienes que escuchar de alguna manera qué dicen de lo que estás en alguna manera presentando, ya sea para que te digan una felicitación o para el que te diga también no me gustó o hubiera sido mejor de esta manera. Bueno, cualquier opinión del tercero es importante y es válida para que el estudiante empiece a fortalecer sus habilidades de escucha y en ese sentido una escucha activa que le permita mejorar lo que está produciendo. Entonces ahí todas las 4 habilidades lingüísticas se están desarrollando y pues parte de nuestro ejercicio académico es ese, fortalecer todo el proceso lingüístico del niño en la parte de habla, la escucha, la lectura y pues en este caso lo que estamos hablando aquí, la escritura de ellos. Bueno, Luis Alonso y Juan Sebastián, nosotros comenzamos con imágenes de la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, España. Repito, me gustaría mucho enfatizar que fue la mejor biblioteca pública del mundo el año pasado. Y ese espíritu se conserva. Y la relación que hay es que la directora Neus Castellano es una de nuestras aliadas, podcaster, que a ella no le gusta el término, pero nos colabora mucho y estamos pendientes que nos va a enviar un video o una lectura y una contextualización maravillosa, porque es una gran maestra Neus. ¿Por qué retomo lo de la biblioteca, Juan Sebastián? Hoy, siendo sincero, aterrizando, colocando en blanco y negro, colocándole el polo a tierra, la biblioteca sí está contribuyendo a interiorizar la lectura funcional, entre líneas, connotativa, la que nos interesa. Mira que es un ejercicio en construcción, pienso yo, ¿no? Ese espacio en esta época contemporánea que ha perdido tanto espacio social en los parques, nos hemos llenado de cemento, esos espacios sociales, ¿sí? Donde compartimos, y esos espacios también de refugio, como es una biblioteca. Es un espacio, pienso que en construcción, todavía en disputa un poco, para acceder al conocimiento. Y pienso que, por ejemplo, labores como la que está haciendo el compañero es importante para eso. De verdad, la biblioteca siempre ha sido muy complicada en cuanto a masificación, en cuanto a abarcar una gran población, porque siempre ha quedado más en la investigación, más en la consulta, y creo que no tenemos la cultura, digamos, global, ¿no? Porque sí hay gente que sí lo hace, pero como en cuanto a masificación, yo creo que falta mucho, pero un punto importante es que existan, que se hagan trabajos desde el aula, como el que está haciendo el compañero. Promover un poquito más el uso, por ejemplo, lo que estás contando en Barcelona. Entonces a veces queda inclusive como un poquito ajena a la sociedad, un poquito ajena se queda como algo académico, simplemente de consulta, de investigación, y pienso que hay cosas interesantes que están haciendo, por ejemplo, talleres de literatura, talleres de lectura, y esos espacios a veces no se nota la importancia porque no son de masificación. De pronto tú ves el deporte, otro tipo de artes, se puede masificar más, pero la lectura, que es como tan introspectiva a veces, como tan de tu espacio íntimo, a veces es difícil percibir eso. Pienso que es importante, existe, y que haya una con el nombre del Premio Nobel de Literatura que tenemos, y que abra esas fronteras es importante. Las que tenemos acá, falta abrir más en los barrios, espacios de lectura en los barrios y talleres de lectura en los barrios, ¿sí? En los colegios se están haciendo trabajos importantes en los colegios. Lastimosamente, el tiempo que estamos viviendo, que nos habla toda hora de productividad, ¿sí? De rendimiento, nos aleja un poco de esa parte introspectiva, esa parte de ensimismarse y conocer, leer textos para conocer, para abarcar más cultura. Entonces tú ves una actividad como la lectura y eso ni es productivo ni le saca rendimiento. Entonces eso riñe, pero precisamente esa disputa cultural que tenemos, ¿sí? Cómo esos espacios hay que irnos apropiando. Como te digo, existen y eso es importantísimo, y hay trabajos que se están haciendo que no se notan, son un poco ocultos a veces. Por ejemplo, yo me entero ahorita de lo que está haciendo el compañero. Mira, eso no es difundido, ¿sí? Pero existe y está ahí. Lo que reitero y hago énfasis es de pronto no lo percibimos desde la masificación, pero sí se logra. Y en la medida que hagamos ejercicios más académicos también, desde las universidades,
pasando la etapa académica, colegio, universidad, ¿sí? Y ya tu labor profesional, pues obviamente se va ganando más. Lo que hay que procurar, por ejemplo, abrir más y no cerrar las buenas que tenemos. Bueno, Luis Alonso, retomando el ejemplo de la Biblioteca García Márquez de Barcelona, el solo cambio de mobiliario, vas a tener la oportunidad de observar el video en detenimiento y eso va a ser muy puntual en la lectura que vas a hacer de ese espacio. El solo mobiliario atrae más lectores. ¿Cómo hacer más viable nuestros entornos bibliotecarios para atraerlo o la biblioteca ir a los espacios? ¿Cómo, desde tu experiencia como docente, cómo sería? Pues mira que coincido con Sebastián, nuestro compañero Sebastián acá, de que definitivamente tiene que haber una apuesta, en este caso hablemoslo de ciudad, con respecto de promover estos procesos. Y cuando digo una apuesta de ciudad, desde luego es una invitación a la alcaldía, en este caso al secretario de Educación, a todos los que tengan que ver con el tema del sector de educación, para poder de alguna manera a los rectores o los docentes, colegas pues que están haciendo el ejercicio de educar, en hacer una apuesta en común, porque leer no solamente es un acto de, digámosle, de un tiempo de ocio, por decirlo así, y de disfrutar de manera íntima, como lo dice Sebastián acá. Leer transforma vidas y de hecho es importante mostrar esas bondades que hay, pero desde lo que es toda la ciudad como tal. Entonces la ciudad involucrándose a los niños que están dentro de las instituciones educativas y que de alguna manera tenemos un currículo que está cruzado pues por el tema del lenguaje y nos obliga a trabajar todos esos ejercicios de leer, de escribir, de hablar, de escuchar, pero cuando lo hacemos cada quien digámosle, atomizados, ocurre lo que está diciendo Sebastián, que muchos actores están haciendo algo, pero tal vez no con un solo objetivo. Si pensáramos un objetivo de ciudad, eso nos permitiría enfocar los esfuerzos hacia un propósito común, y ya sean las instituciones educativas, los colegios privados, las diferentes organizaciones que promueven el proceso de lectura y escritura. Aquí sé que hay una organización con poesía, también en las diferentes bibliotecas, las privadas, las públicas que existen, o sea, todos los estamentos que podamos participar, si tuviéramos una apuesta en común como ciudad, creo que sería mucho más exitoso, porque esto nos abriría diversos espacios. En lo comunitario es fundamental. Algo que quisiera mencionarte, en esta segunda ocasión que hicimos el lanzamiento de los libros, no escribieron solo los niños. En uno de los libros, en el de tercero, todos los papás escribían y le escribieron algo al niño, y eso era una sorpresa, pero detrás del ejercicio, digamos, la emocional que hay allí, el papá o la mamá escribió. O sea, hicieron el ejercicio de escribir y están siendo publicados sus escritos. Y los niños, claro, con ganas de ver qué escribió mi mamá, qué me escribió mi papá, pues obviamente se lanzan a leer. pero fíjate, Alonso, estás haciendo una contextualización, Juan Sebastián, maravillosa. Y es que, y quiero remitirme al ejemplo que siempre saco a relucir, pero me parece maravilloso. La medición internacional, que son las pruebas PISA, señalan algunos países como los mejores en el tema de lectura, ¿no? Es un ítem de los que se evalúa. Y resulta que uno de los consejos que mejor resultado da es que los padres acompañen a las bibliotecas a sus niños y lean en voz alta. De cierta forma, con la escritura, tú estás haciendo lo mismo, pero en versión colombiana, en versión vallecaucana. Sí, definitivamente el proyecto se llama Promoviendo Escritores contra Cultura. ¿Y por qué lo hacemos? Precisamente porque sabemos que no vivimos en una cultura lectora, ¿sí? No es fácil que encuentres un núcleo familiar donde la mamá, el papá y el primo, el abuelo leen o escriben. Eso no es lo común. Entonces, esa es nuestra realidad. Entonces, con esa realidad, bueno, ¿cómo operamos? Y hay que sembrar esas semillitas donde hay el agrado por este asunto de las letras. Cuando el niño, te refiero que los papás escribieron no pensando en que estaban escribiendo, ellos estaban pensando en hacer un homenaje a su hijo, unas palabras para su hijo o para su hija. Eso fue lo que los motivó a escribir. Y algunos obviamente con mejor suerte escribían que otros, pero finalmente el ejercicio de corrección de estilo, de editorial, pues fortaleció ese proceso con ellos también. Pero lo que te refiero en general es que si hay una apuesta en común, que vuelvo al tema de una apuesta de ciudad, esto nos permite encauzar muchas acciones a un objetivo específico, y eso va a dar mucho más
potencia, digámoslo, como si lo hablamos pues de resultados. En este caso, obviamente, el año anterior, cuando pasé a la reunión de padres de familia, yo tenía los niños de tercero, ¿recuerdas? Y hoy ellos están en cuarto. Hoy ellos estando en cuarto hicieron su segundo lanzamiento, pero cuando estaban en tercero, ahorita arrancando enero, febrero, que tuvimos la primera reunión de padres de familia, pasé a ese grupo a saludar a los papás, porque yo me quedé en tercero, yo perdí el año. Entonces, los niños pasaron a cuarto y yo me continué en tercero, pero cuando yo saludo a los papás, les pregunto que si habían leído lo de sus niños. Me sorprende que no hayan leído solo lo de sus niños, leyeron lo de todos los otros niños. Entonces ya están leyendo un libro, o sea, ese promedio que teníamos en alguna manera de que menos de un libro se leía por habitante en Colombia pues, en el año, pues ellos ya empezaron a sumar un poco más de la media, digámosle, poblacional en ese sentido. Y están haciendo un ejercicio, pero ¿por qué se motivan? Porque es que les importa lo que está ahí escrito. Alonso, previamente ha habido lecturas dentro del ejercicio de construcción, la previa ha sido la lectura de autores. Sí, claro. Por eso en algún momento creo que una de las cosas que les llamó mucho la atención a los periodistas el año pasado era la cantidad de libros que los niños habían leído en el transcurso del año para poder escribir un libro. Entonces, algunos de ellos habían manifestado que habían leído 40, 50 libros, estamos hablando de niños de tercero, ¿sí? De 8, 9 años aproximadamente, y estamos hablando de los libros de cuentos que hay en las bibliotecas, ¿sí? O sea, no son los libros tan densos, pues, que de alguna manera sí tienen, ¿cómo decirlo así? Un volumen de hojas, pues, y que letra chiquita. No, estamos hablando de los libros que son para ellos. Entonces han leído diversidad de cuentos. Y el resultado fueron cuentos cortos, sí, ágiles, rápidos, fácil de leer y sobre todo de interiorizar. Sí, pero en el ejercicio aquí también sí quiero situar una cosa que es importante y sí es importante la cantidad de texto que ellos lean previo. O sea, eso es fundamental y el mito de que leen un poquito, no, que lean el libro completo, incluso el libro completo no es... No resúmenes. No, es terrible, resúmenes, ¿no? Porque es la interpretación de un tercero, ¿no? La lectura directa, pero el punto aquí es que el niño también haga lectura, cuando digo lectura Alonso, completa. Hagamos un primer consejo, que ese es como el propósito de esto. Primero, de acuerdo a lo que nos dice Alonso y lo que hemos escuchado de Juan Sebastián Vivas, los resúmenes no nos dicen nada, no es la mejor forma de llegar a ser buen lector. Y con eso estamos de acuerdo con Ancísar Giraldo, nuestro director. Eso. No sirve sino para pasar el examen. Para pasar el examen, pero no para lograr el objetivo. Entonces, y hay que enfrentarse al autor. Al texto original. Sí, hay que enfrentarse al autor y leer, porque leer es eso, ¿no? Interpretar a ese autor que quiso decir, su realidad, el contexto en que lo está escribiendo, qué pretende, pero también su estilo, también qué pretende él, pero también qué estoy recibiendo yo, ¿sí? Respecto a eso, porque también a partir de mi experiencia, de mi formación, por eso es importante lo del volumen también, sí, porque entre más acervo tenga, pues con mejores herramientas me enfrento a un texto, sobre todo cuando avancen a textos más complejos, con otras estructuras. Si es 100 años de soledad, no lo leemos, pero si es La Cándida Heréndida, sí, porque es más resumido. ¿Cómo manejan ustedes, profesores, pues mira, ese ahorita, tema de volumen? Digamos que dentro de la institución educativa hay una biblioteca que, digamos, se llama Colección Semillas, es una colección que entregó el Ministerio de Educación Nacional y afortunadamente es una colección muy rica en textos originales, pues digámoslo de esa forma, muy buenas cantidades de textos, al punto de lo que te digo, los niños pudieron leer. El que menos leyó de esos libros en este momento, y estamos hablando de procesos narrativos, estamos hablando de que el que menos leyó fueron 30 libros. Entonces, en el trayecto, están por encima de la media, pero lejos. Bastante lejos. Pero lejos. Y hubo un niño que la semana pasada que estuvimos. Y ese ejercicio es en Palmira, Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia. No es la capital de la República, ni es capital de ningún departamento. Sí, hay un punto aquí importante también tener en cuenta, que el primer punto, porque estoy desarrollando una metodología en investigación del proceso que se viene desarrollando ya hasta el segundo año, y lo hemos separado en ocho etapas. Entonces la primera etapa es enamorar al niño del texto escrito, pero impreso. ¿Sí? Impreso. Para nosotros es fundamental que sea impreso para que el niño lo toque, lo huela, lo palpe. ¿No el ebook? No, el ebook
no quiero hablar mal de él, no. Quiero decir que es importante, al menos en este momento que él se está aproximando al ejercicio de leer y escribir, que lo toque, que pase por sus sentidos, del olfato, que incluso en algún momento pueda decir esto huele bueno o huele, no sé, cualquier olor que le pueda evocar un recuerdo, y a partir de eso incluso las imágenes, que vea las imágenes y las pueda palpar, que pueda tocar. O sea, para el proceso es importante que el niño se enamore del libro, y para eso es importante el libro impreso, el contacto que tengan con él. Y cuando te decía ahorita que es importante el libro completo, no es solo las letras, es que lea el colofón, que lea entonces quién fue el ilustrador, cómo la portada, lea la portada, entonces de dónde es el autor y cuántos años tiene hoy, y ese nombre por qué tan raro, por ejemplo Keiko, ¿sí? Y eso de dónde es, y dónde queda ese país. O sea, cuando estoy hablando de lectura completa del texto, es que todas las preguntas que le puedan salir al estudiante con lo que se encuentra en el texto impreso, ¿sí? Incluso, bueno, este papel es muy delgadito, este es más grueso, es porque la portada es más gruesa. O sea, todo lo que hay alrededor del texto es importante para que el niño se enamore del libro. Inclusive los prólogos, que son tan clave, ¿no? Es fundamental. Hay una cosa que me parece importante también resaltar, y es que no solamente es el autor escrito el que escribe, sino también en algún momento las ilustraciones complementan el texto. Y es importante ese diálogo que tuvo entonces el escritor con el ilustrador, y a partir de eso, bueno, cómo se colocaron de acuerdo, cuáles fueron las imágenes, por qué esta imagen aquí. Sabe que es una preocupación permanente, y en cada publicación la atiende plenamente Mario Mendoza. Él tiene claro el valor comunicativo, Sebas, que tiene la portada, por ejemplo. Sí. Tanto así que él es un abanderado del tema de los cómics en Colombia, y le ha ido muy bien y se ha logrado el objetivo. Sebas, ¿qué lee? ¿Qué leo? Yo soy como misceláneo. No, bueno, hay dos autores de cabecera mía, que son Borges y Cortázar. Sí, esa línea me gusta mucho. Y Alonso. Pero eso es más literatura. ¿Ah? Que eso es más literatura. En mi caso, curiosamente, estoy promoviendo mucho el asunto de la parte de la escritura narrativa, pero digamos que es más técnico lo que leo para por ejemplo, Gianni Rodari, o en algún momento se me va el nombre, bueno, Jairo Aníbal Niño, que es algo que nos ayuda. El referente de la sí, literatura sí, infantil. Pero exacto, pero el elemento técnico, que incluso yo me atrevo a decir, yo también estoy aprendiendo en este proceso. En algún momento, cuando empezamos a conocer la morfología del cuento, ¿sí? Que conocer la estructura, esos son textos que el niño no va a conocer. Esos son textos que estudian los que estudian literatura. No, pero por ejemplo, yo te digo, en el caso mío, a mí, por estudios de derecho, me tocó leer sentencias, leer autores de derecho, ¿sí? Entonces, pues, obviamente uno siempre está leyendo. En cuanto a literatura, y un abordaje que yo he hecho siempre y lo recomiendo, a mí me gusta mucho el cuento, porque el cuento son historias que sintetizan, ¿sí? Y son fáciles de abordar, fáciles entre comillas, ¿no? Fáciles porque pues tú coges un libro de 500 páginas y si no, ahora que hacías el ejemplo con la Cándida de Heredia, pero yo pensé en eso, porque siempre es mejor, un ejercicio que recomiendo siempre es a autores como Gabriel García Márquez u otros, primero obras cortas o cuentos, ¿sí? Antes de abordar, ¿para qué? Porque, y en estos días hablaba porque veía yo a los estudiantes del colegio, y ¿qué estás leyendo? Gabriel García Márquez, ¿qué tal? No me gusta este libro. Están leyendo 100 años de soledad, el libro es fantástico, ¿qué no te gusta? Entonces cuando me empiezan a explicar, me doy cuenta que es que el tipo de lenguaje con que ellas están formadas en su vida cotidiana choca un poco con el tipo de lenguaje de él, entonces no conocen, por eso lo que hablamos ahorita de abordar, no el resumen, sino el autor, ¿sí? Entonces, obviamente, pensaba yo, ahí es donde es importante, primero, así sea un capítulo, así sea un cuento corto, ¿sí? Un extracto pero escrito por él, no un resumen, ¿sí? Para que conozcan cómo escribe, cómo narra ese autor, ¿sí? Porque a veces la complejidad, por ejemplo, yo soy uno, yo no puedo con Mutis. Álvaro Mutis. Álvaro Mutis es muy bueno, y yo lo he abordado en textos cortos, ¿sí? Pero voy a eso mismo, yo lo tengo que abordar desde otras narrativas, ¿sí? Y no es mal escritor, sino que no me llega. Sí. Entonces yo me pongo en el lugar de los estudiantes, ¿sí? A veces
cuál es el error de uno, trata de abordar algo y uno no conoce, o la estructura como él lo hace, no lo conoce uno, o no está ligado a uno, o ya tienen otros gustos. Entonces, en esta época, pues, que también todo es resumido y de libros de autoayuda y de textos de ese estilo que son como tan simples, ¿sí? No es que sean malos, es que son demasiado, no obligan a mucho. Entonces, no también abordar cognitivamente. no, exactamente, porque es coger, por ejemplo, un Siddhartha de Hermann Hesse, y que vos tenés que leerlo, sacar tus conclusiones, hacer tus reflexiones sobre lo que ese personaje vive, a que llegue un tipo y te diga, no, es que todo está en tu interior, por ejemplo, por tener una frase vacía de cajón. De cajón, entonces son puras frases de cajón, sí, puras frases cliché, que esa es la literatura, y no es que sea buena o mala, es que, como dice el compañero, no te obligan cognitivamente, no pasas por un proceso de pensamiento que en última es la lectura, ¿no? Porque estás leyendo la historia, sí, pero también estás reflexionando sobre eso, estás dándote cuenta. Yo aquí me estoy releyendo 100 años de soledad, y desde que lo leí a esta relectura yo lo estoy abordando de otra manera, porque ya tengo otro conocimiento y me doy cuenta por qué Gabo en su momento fue peligroso para la élite, porque hace una, sin pretenderlo, de alguna manera se denuncia. No, claro, es que hace una crítica social, y esa estructura, el paso del tiempo en Macondo, narra la vida política y social de Colombia, y por eso es tan peligroso, porque de verdad hace una denuncia y muy hábilmente lo mete de otra manera, ¿entiendes? Pero es eso. Entonces viene un librito de autoayuda, de otro estilo de literatura muy ligada a eso, y te aterriza cosas en frases, como dices tú, de cajón. ¿Sabes qué, Seba? Me has hecho acordar, en aparte de tu exposición, de una pregunta que se hace Mario Mendoza. Armstrong no fue el primer hombre que estuvo en la Luna. No, obviamente. A través de la lectura, ¿quiénes fueron los primeros? No, pues, Julio Verne, Julio Verne, por ejemplo, en el cine estuvo Georges Méliès. Entonces, ¿Entiendes? mira lo maravilloso de la lectura, Claro. que no fue Armstrong el primero que estuvo en la Luna. No. Fue Julio Verne y dos obras más Claro. que hay sobre ese viaje a la Sí, Luna. claro, y lo que te o sea, digo, en letras, en fantasía, en sueños, ya claro, estuvimos. Claro, no, y aparte que otra parte que es el lenguaje cinematográfico, yo te digo, Georges Méliès en el cine mudo estuvo basándose obviamente en esas obras que tú dices, se basa obviamente en Julio Verne, pero y eso es lo interesante de la literatura, porque es que el acto de leer no es solamente leer la palabra escrita, sino que tú estás leyendo también el contexto, tu contexto cultural, tu contexto de barrio, tú estás leyendo a los personajes con que convives, tú estás leyendo a tus hermanos, tú estás leyendo a tus padres, ¿sí? Entonces, es que la importancia de la lectura es esa también, porque es que reducimos la lectura a la interpretación del texto escrito, pero la lectura obliga, exige y abarca mucho más. Bueno, por favor, va seleccionando un párrafo que lo vamos a poner a leer entre líneas, a leer connotativamente, y ese ejercicio lo vamos a hacer después. Ancísar, tenemos dos invitados, dos grandes amigos de iCultura, podcaster ambos, que nos acompañan en este ejercicio de lectura. Fausto Pérez Villarreal, vamos a iniciar con el gran escritor, narrador, periodista barranquillero. ¿Qué tal, amigos? Desde Barranquilla, en el norte de Colombia, los saluda Fausto Pérez Villarreal, periodista, profesor universitario y escritor. Les compartiré a continuación un fragmento de mi más reciente obra, 12 notas y un solo sabor, editada por Santa Bárbara. En este edificante espacio, 1000 voces nos leemos de iCultura con mi colega, amigo, paisano y hermano José López Ebrard. Inolvidables recuerdos con Olimpo Cárdenas. Mientras realizaba las labores domésticas en nuestra morada en el barrio El Hipódromo de Soledad Atlántico, en el norte de Colombia, por allá a mediados de los 70 del siglo XX, mi madre Victoria Elena Villarreal solía escuchar en cassette en una radiograbadora las canciones de Olimpo Cárdenas.
era su cantante favorito. Ella decía que la trasladaba a su preadolescencia en casa de doña María Salomé Herrera, la señora que la crió en la calle 80 con carrera 49C en el norte de Barranquilla. Las letras no me gustan tanto porque son de despecho. Lo que me agrada es su manera de cantar y sobre todo porque me trae recuerdos, decía mi madre, quien por fortuna aún vive. Desde entonces soy seguidor de Olimpo Cárdenas, más por nostalgia que por otra cosa. Y hoy, cuando escucho sus canciones, especialmente Temeridad, del compositor puertorriqueño Manuel Jiménez Canario, me ubico de inmediato en aquella época en que mi bella madre de piel canela lavaba, planchaba o cocinaba para nuestro padre y mis 6 hermanos. La lectura es un ejercicio fundamental para el crecimiento personal y el desarrollo intelectual. Nos permite acceder a nuevas ideas, perspectivas y experiencias, lo que nos ayuda a ampliar nuestra visión del mundo y a entender mejor a los demás. El mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, fue certero y contundente al aseverar que leer es quedarse en casa, salir sin salir, penetrar mundos invisibles que nadie ha visto. Que viva la lectura, nutriente esencial para el alma. Hola amigos, les hablo desde Santiago de Chile. Yo soy Orlando Borja García, escritor, autor de la novela Capitán Terry. En esta oportunidad estaremos compartiendo algo de lectura sobre Apartes para 1000 voces nos leemos de Hey Cultura con el maestro José Ebrat López. A continuación les leeré algo de mi novela El Capitán Terry, como ya lo mencioné. Los soldados de Murillo se acercaban apresurados, dispuestos a rematar. El niño no alcanzó a reaccionar y cuando intentó incorporarse, sintió una enorme presencia a su lado. Los brazos fuertes lo levantaron del suelo sin hacer ruido. Unas ásperas manos le cubrió la nariz con hojas húmedas de un olor penetrante que le cortó la respiración. David sintió morir. Estaba el niño pescando en el recodo de un río de aguas claras y piedras grises, bajo la sombra fresca de un guadual, cuyas raíces parecían cuerpos de lagartos dirigiéndose al agua. Habían tantos peces y de tantos colores que parecía hicieran fila para pegarse del anzuelo. Después vio un gran pez de color negro que empezó a comerse a los demás peces. David entendió que querían salir del agua por el miedo de ser comidos. De pronto escuchó un ruido a su espalda. Al girar su cuerpo, se encontró cara a cara con Murillo, quien lo miraba con sus ojos amarillos y su rostro de muñeco. Aquí en estas estrofas de mi libro, sobre todo en la segunda estrofa, podemos ver y apreciar un recurso que utilizamos los escritores como es la metáfora. La metáfora tiene la gracia, la galantería de que podemos hablar y expresar cosas desde otro punto de vista y queda a la imaginación, al subjetivo del lector. Así que eso quería compartirles de mi libro. En otra próxima oportunidad hablaremos más al respecto. Pero por ahora, invitarlos a la lectura, a enamorarse de la lectura, porque yo incluso en este mismo libro tengo una frase allí que utilicé esa frase que dice leer libera, y eso es así. En la medida que uno lea bastante, tiene la oportunidad de ser una persona
libre. Otra cosa que quiero acotar en este momento, estoy recordando al maestro Joaquín Sabina. Alguna vez leí que él decía en sus giras, está tiempo en los aeropuertos, nunca se ha sentido solo porque siempre ha tenido un libro en su mano. Así que esta es la invitación para que retomemos nuevamente el hábito de la lectura y entendamos la lectura, la comprendamos y sobre todo para compartirla también. Me despido por el momento, ya les dije, mi nombre es Orlando Borja, un servidor, y muy agradecido con el maestro José López Ebrat por estos espacios culturales tan importantes. Hasta la próxima. Vacaciones ya con Oscar Turismo. Disfruta de un plan completo de 4 días y 3 noches, o como tú lo busques, en una de las joyas del Caribe colombiano. Incluye tiquetes aéreo, ida y regreso, equipajes de 10 kilogramos sin robatines, transportes, aeropuerto, hotel, aeropuerto, alojamiento en hotel u hostal con desayuno y cena. Las tarifas varían según temporada. Se reserva con el 50% del valor del plan. Reserva ya con Oscar Turismo al 316-254-5073 o al 320-501-4050. ¿Tienes problemas jurídicos? Te tenemos la solución. En Mundo Jurídico, Bufete de Abogados Asociados SAS, ofrecemos asesorías y representaciones legales para empresas y personas nacionales o extranjeras. Contamos con abogados especializados en todas las áreas del derecho. Visítanos en la calle 32A, número 2749, edificio La Factoría de Palmira. Llámanos al 305-303-1992. Mundo Jurídico, tu tranquilidad legal empieza aquí. MIF Publicidad y Eventos presenta su portafolio de servicios: perifoneo móvil, grabación y edición de cuñas publicitarias, animación, locución, presentación de eventos, maestro de ceremonias para eventos. También le hacemos sus fiestas familiares, empresariales, payasos, globoflexia, pintucaritas, hora loca, muñecos animados, amplificación de sonido con DJ. Contactos al 318-516-9338. Bueno, continuamos con Hey Cultura, este especial sobre 1000 voces nos leemos, y nos leemos en mayúscula porque queremos, es una pretensión altísima, a un costo alto, pero queremos interiorizar la lectura de una forma más connotativa, más entre líneas, más desde el corazón, más desde replicar los contenidos y dejar el simplismo. Pero bueno, vamos a hacer un primer ejercicio porque hemos escuchado unas opiniones a cargo de nuestros dos invitados que son autoridades en el tema, ambos profesores, y es ponerlos a leer. Vamos a ser congruentes. Sebastián. Bueno, yo traía un libro de Borges que me quedó, pero alcancé a sacar un extracto de un libro de un cuento que llama Tlön, Uqbar Orbis Tertius, donde aborda la temática del lenguaje, ¿sí? Entonces, es ficción, obviamente, pero entonces maneja un mundo imaginario donde es importante el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es muy cortico. Dice: el lenguaje de Tlön resistía a la simultaneidad de sustantivo y de adjetivo, no lo admitía. Lo que en español se dice el hombre es valiente, en Tlön se dice el hombre actúa valientemente. Aún así, no hay palabra que signifique hombre. Cada uno de los individuos de esa especie es definido por un solo nombre de sí mismo, que nunca se repite. El hecho de que todos los libros de Tlön consten de un solo género, el género de la literatura, añade otro carácter extraño. Su literatura no es la tarea de un individuo, sino de un gremio o de una escuela. Las más singulares obras no son producto de un solo autor, sino de varias generaciones de colaboradores. Entonces, ese es como el extracto. Entonces, me gusta mucho porque aborda el lenguaje, cómo nos construye, y también cómo a partir de la lectura, o sea, la literatura en sí es un constructo cultural, social.
Entonces, pues la genialidad de Borges radica en eso, en este cuento, ¿no? Cómo lo aborda el lenguaje, cómo nos construye, cómo transforma la realidad y cómo entre todos estamos construyendo ese lenguaje y lo que es literatura. Bueno, el padre que acompaña a su niño o a su hijo adolescente en la lectura, que bueno, es un ideal que desafortunadamente no es masivo, pero está dentro de los propósitos de hoy, esta agenda. ¿Qué debe ubicar en el texto? Por ejemplo, el que usted acaba de leer, Juan Sebastián. De pronto hay un verbo o un adjetivo que vaya hilando el texto. Puede ser también la idea central sobre lo que trata. O sea, si lo estoy acompañando puedo darle una tendencia o simplemente que disfrute el texto y de pronto abordarlo a partir de preguntas, que lo pongan a reflexionar sobre el texto, ¿sí? Que lo pongan, bueno, que ya uno teniendo el conocimiento, a ver, eso es peligroso un poquito para no dar la línea, para no generar generar un sesgo, disculpa, sino también el ejercicio de preguntar de pronto no es para que contesten lo que uno quisiera que contestaran, ¿no? También, sino que también buscar la sorpresa, como qué encontró la persona ahí, qué encontró el otro que leyó ahí. Vamos a hacer el ejercicio, Sebas. Usted es el padre que acaba de leer. La pregunta, si se quiere, capciosa, que puede salir desde un niño, de un adolescente, es ¿por qué me lees ese texto? ¿Qué diría el padre? Porque pues, me interesa que reflexiones sobre la literatura, me interesa que reflexiones sobre el lenguaje, me interesa que reflexiones lo que significa el lenguaje no solo para ti, sino en relación con los demás. Eso sería como una manera de abordarlo. Bueno, ese niño inquieto te va a hacer una contrapregunta. ¿En qué me puede servir esa reflexión ahora que yo salga acá de la casa, papá? Puedes entender mejor, puedes analizar mejor, puedes argumentar mejor, ¿sí? Puedes desarrollar mejor tus ideas. Eso podría ser. Perfecto. Alonso, ¿qué texto tenemos para leer? Bueno, primero vamos a ver los dos libros que han logrado publicar, ese esfuerzo maravilloso, ese ejercicio de responsabilidad social honesto que hace el corazón de este hombre que tenemos acá con nosotros. Esos son los dos libros y bueno, ya Alonso les seguirá comentando más sobre él. ¿Qué podemos leer, Alonso? Bueno, pues solamente precisarte que Felicilandia es un texto que publiqué, es un cuento, pero es digamos que es la versión literaria de lo que considero debe ser la educación en el mundo, y es mi propuesta de educación, sino que digamos que no lo presento como un texto argumentativo, una tesis que de alguna manera va a ser leída. ¿Salió del doctorado que hiciste? Sí, parte del ejercicio del recorrido académico que hay, sobre todo de la maestría y el doctorado. Creo que la maestría me ayudó a pensar un poco sobre que hay otras formas de educar, digámoslo así, me ayudó a romper un poco esa mirada de la mirada tradicional de la educación que vivimos, y en el doctorado se complementó con una vivencia muy, muy enriquecida de encontrarse con el otro. O sea, eso fue para nosotros fundamental porque siempre trabajamos en equipo. Curiosamente los doctorados son más individuales, más en alguna manera, diría yo, un ejercicio muy individual. No sé si decir incluso un poco egoísta, pero entonces cada quien va a su ritmo. En este caso, esta experiencia doctoral fue un ejercicio colectivo, donde incluso hicimos una tesis colectiva antes de entrar al ejercicio de la tesis individual, pero digamos que eso fue en la parte vivencial del ejercicio de formación, y desde luego ahí tiene uno que entregar textos argumentativos, ensayos, y bueno, digámosle que de alguna forma un ejercicio muy académico que solamente tiene digamos, la posibilidad de ser entendido por muy pocos, y esa no era mi intención. O sea, allá para poder cumplir con el nivel de exigencia toca escribir de una forma, pero acá quise escribir de otra, y esta es una escritura que quiero que la entiendan niños, así estén en preescolar, quiero que lo entiendan padres de familia, que lo entiendan otros colegas, que lo entiendan actores de la política, que lo entienda cualquier persona de la comunidad. Podemos leer 2 párrafos, Alonso, y le hacemos las preguntas. Ok, bueno, vamos a empezar con este. Mira que
La diagramación también va muy acorde al propósito, ¿no? De que le llegue a los públicos. Sí. Bueno, vamos a leer un pedacito de Érase una vez Monselandia. ¿Sí? En esta institución, bueno, voy a contar después luego, pero entonces vamos aquí leyendo. Dice: Mariana y Pachito, los mellizos de 5 años, muy alegres y risueños, jugaban en el callejón Los Lenis, de un lado a otro sin parar. Su mamá Domitila, mientras preparaba los alimentos del día, los veía dichosos a través de la ventana de la cocina. Al ir a la mesa, don Pedro, su papá, les dijo la gran noticia. Ya fueron matriculados Pachito y Mariana en transición en la institución educativa de Rosso. Para completar la dicha de la familia, quedaron en Monselandia. ¡Qué chévere!, dijo doña Domitila. Es un lugar donde los niños aprenden jugando, siendo felices. Eso se dice en cada rincón del pueblo. Eso es lo que quería para mis chiquitos. Dios nos dio esa gran dicha. Los mellizos se miraban, no entendían mucho, pero la alegría del rostro de su mamá y su papá los dejaban inquietos y con muchas preguntas. Sin pensar, Pachito preguntó: ¿dónde es Monselandia? Y Mariana también dijo: ¿y qué vamos a hacer ahí? Doña Domitila les respondió: es un lugar cercano a nuestra casa, allí podrán encontrar muchos amigos para jugar, aprender. Ahí cada día es una aventura, hay mucho por descubrir. Aprenderán a leer, conocerán muchas historias, van a pintar, cantar, bailar y crearán muchas historias con libertad. Es una oportunidad para crecer y soñar en un mundo de chicos. Don Pedro agregó: conocerán el mundo de las matemáticas, realizarán muchos experimentos. El trabajo en equipo será el pan de cada día. Bueno, voy a cerrar ya esta parte diciendo así: los papás se preguntaban qué será Glendoman, Montessori, integración sensorial y Moran. Eso está escrito en una cartelera informativa de ese mágico lugar. Doña Domitila dijo: imagino que los maestros y maestras nos irán a orientar. Mariana tenía los ojos bien abiertos, sorprendida, con ganas de ir ya mismo a Monselandia. Preguntó de inmediato: ¿y cuándo iremos a ese lugar tan divertido? Esta es, digámosle, una forma de presentar un proyecto de mejoramiento que se hizo para una sede educativa que se llama Monseñor en la institución educativa de Rosso, en Rosso. Y el asunto es que la institución fue construida hace muchos años para una escuela primaria, y ahí están unas monjas. Entonces, hoy en día atiende niños de transición, primero y segundo. En otras palabras, educación inicial. Pero salvo los puestos que tienen los niños de transición, era una escuela no pensada para educación inicial. Entonces, por eso en algún momento el proyecto que hicimos en ese tiempo que estaba en coordinación, que hicimos era hacer todo ese giro de lo que era la actual Monseñor a que se volviera Monselandia. Entonces, hacer ese tránsito, ese puente, ahí salió el cuento que se llama Érase una vez Monselandia, para que los niños lo pudieran entender, para que los papás lo puedan entender, para que los maestros también lo puedan entender, que exactamente estamos pensando en un mundo de felicidad para los niños, donde van a aprender jugando, pero desde luego van a conocer de las matemáticas, van a conocer de las letras, van a conocer de las ciencias, van a conocer de todo lo que obviamente está, digámosle, en el acervo cultural de nuestra humanidad, pero mediado a través de la lúdica, de la diversión, de alguna manera todo lo que en algún momento le saque sonrisas a los niños, porque es una escuela que atiende niños de esas edades. Entonces la idea básicamente era que el cuento se nos volvía en algún momento como presentarle el proyecto a los padres de familia. Cuando ellos leían el cuento, esa es la escuela que queremos para sus niños. Cuando los profesores conocían el cuento, esa es la escuela con la que queremos trabajar para los niños. Mis otros compañeros directivos docentes, la rectora y el consejo académico, el consejo directivo, cuando conocieron el cuento, esa es la escuela a la que tenemos que en alguna manera direccionar una serie de recursos y una serie de mejoramientos para que se encaminen a atender los niños desde este enfoque, de que sean felices, de que lleguen siendo felices. Y desde luego, cuando lo conocían los padres de familia, en algún momento nosotros convocamos a padres de familia para que nos ayudaran a recaudar recursos. Entonces vendimos lechonas, vendimos tómbolas, bueno, hicimos cosas para poder en alguna manera tener recursos. Y entonces ahora sí pensar, hay que traer columpios, la escuela tiene que ser colorida, la escuela debe tener entonces más recursos didácticos, mejor dicho, todos los elementos que nos permitan hacer de esa escuela un lugar agradable para niños de 5, 6, 7, 8 años.
Alonso y Juan, y va en conexión con lo que acabas de exponer detalladamente. Amalia Lowe es quizás una de las grandes escritoras de literatura infantil a nivel de Latinoamérica, inclusive la hemos tenido en nuestro conversatorio E-Cultura. Maravillosa la puesta en escena de Amalia, ella conjuga o combina o fusiona literatura, lo que es propiamente el cuento infantil, música y teatro, rasgo de puesta en escena. ¿Qué más hay que ponerle o hay que acomodarle a la lectura para hacerla más atractiva? No, yo pienso que esos elementos están bien. De pronto aterrizar el lenguaje, enganchar con... Yo pienso que en sí lo importante es la historia, ¿no? Y una historia bien narrada con estos elementos siempre va a enganchar, siempre va a atraer, siempre va a motivar, ¿sí? Y va a despertar interés en conocer más de eso. Entonces esos elementos están bien. Pienso que es de pronto que no sea solo ella la que lo haga, porque sino también aprender a narrar nosotros de otra manera. Te lo hablo desde el punto de vista de la docencia también. A veces nos encasillamos en el rol, ahora que hablaba de la escritura académica, entonces nos enganchamos en ese rol, nosotros puestos allá y todo, y a veces ahí es que bajarse un poquito más, ¿sí? No en cuanto a jerarquía, en cuanto a autoridad, sino en cuanto a cercanía, ¿sí? Con el interlocutor. Entonces, esos elementos que maneja ella es importante. Pero el problema es cuántos conoces tú que hagan eso. Y realmente son muy pocos. Entonces, lo que pasa ahí es que expandir eso un poquito, ampliar más, aprender a, lo que te digo, a narrar nosotros mismos de otra manera y acercarnos más. Es que ese tipo de elementos que dices y ese tipo de historia acerca más. Y lo importante de la literatura es eso, es esa cercanía, ese contacto. Sebastián, o Juan Sebastián, ¿cierto? Sí. Pero ahí hay una parte donde quisiera, no sé si decirlo de frente así, pero difiero en algo, no es No, bajar, no hay es por... bajar, o sea, escribir el texto argumentativo y escribir el texto literario no es que el literario o la narración infantil es de menos categoría. No, de hecho es complejo escribir no, en ambas partes. No, cuando te dije bajar no es bajarle nivel, bajarle ni tener una jerarquía, no, bajarnos nosotros de ese digamos, de esa imagen que tenemos a veces acá, que el académico está por acá, entonces yo soy el que oye el discurso y ustedes están allá. Exacto. Es bajarnos y buscar algo más horizontal en el diálogo, sí, que esa jerarquía, no en cuanto a calidad, ni en cuanto a significado, que uno vale más que el otro, no, eso lo tengo clarísimo, sino bajarnos de ese pedestal un poquito, de ese podio, un poquito. Hablas desde el sujeto. Sí, exactamente. El sujeto que escribe y que narra, hacer más contacto, algo más horizontal, no pararnos allá, ¿sí? Y nosotros somos pues la luz que brilla, la vaca sagrada. ¿Entendés? Sí. No, bajarnos un poquito acá, estamos en diálogo, somos lo mismo, ¿sí? Sí, y te voy a contar una historia como me siento a tomarme un café con un amigo, o se la estoy narrando a mis hijos, entonces un poquito de eso. Sí, y hay una cosa que me parece importante, no caer en el riesgo de también, cuando dice la palabra bajar, yo creo que es aproximar de pronto la palabra un poco más precisa, pero sí. La riqueza de la palabra es muy amplia y en algunos momentos no disminuir, ahí sí sería no disminuir la profundidad de lo que estás compartiendo, porque esa es la crítica que le hacen a los bestsellers, ¿sí? Que para vender a muchos, para que sea leído por muchos muy facilito, entonces sencillamente son textos muy fáciles de digerir y ahí es donde pierden un poco del asunto del fondo. No, y es lo que yo te decía ahora de la literatura, sí, cuando lo digo es, no, porque obviamente hay cosas, tú lees por ejemplo Jairo Aníbal Niño y es de una profundidad, sí. ¿Entiendes? Pero el lenguaje es un lenguaje accesible para todos. En teoría sería para niños, porque cuando vos lo lees como adulto hagamos un paréntesis y te entiendo en esa parte, te la entiendo, obviamente no mermar calidad. Exacto. Por eso, no, y que no significa, yo lo hablo es en la forma narrativa, ¿sí? Porque vuelvo y te digo, cuando te vuelves pretencioso, académico, y me parece interesante lo que hiciste con tus textos, de que los has podido dejar allá, eso es para cierta gente que tiene ciertos criterios, normas APA y todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pero los aterrizaste en un texto, sí, académico, afín a lo que haces cotidianamente. Sebastián, hay una recomendación, ya que mencionas al gran maestro Jairo Aníbal Niño.
leer con los niños el avioncito. Son tal vez 13 palabras, pero queda usted toda la noche pensando en ese avioncito. A nuestros invitados, muchas gracias, Alonso, muy amable, muy querido por estar con nosotros. Esta es la primera parte porque tenemos que seguir leyendo entre líneas tu libro. A Juan Sebastián, muchas gracias, sabemos el trabajo que hace con tus estudiantes, maravilloso, comprometido. Juan Sebastián es una puesta en escena musical porque también canta maravillosamente, escribe, pinta y bueno, este investigador que hemos tenido a ambos, muchas gracias y Cultura les agradece este primer paso en el propósito de hacer que 1000 voces nos leamos. Gracias, Alonso. Pues agradecerte a ti la invitación al espacio por compartir este pequeño, voy a decirlo así, encuentro y espero que sí, que siga siendo uno de los primeros de muchos más. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, hombre, por muy productivo en términos de enriquecimiento cultural de esta charla y espero pues, poder volver a estar por acá y muchos éxitos en este proyecto y en esta nueva ruta. Y a ustedes muchas gracias. Este es Cultura, soy José López Ebrat y hoy hemos emitido por primera vez desde los estudios de la 5G Radio Digital. Muchas gracias. La radio que te conecta con el futuro, también te conecta con las noticias de Colombia y el mundo, para que estés bien informado y vivas la noticia con el mejor equipo, dispuesto a analizar e investigar con objetividad el acontecer diario. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana por Facebook Live. Informativo 5G Noticias, la mejor forma de comenzar el día.